Hay muchos temas, como siempre lo he dicho en la Biblia, que necesitan tratarse, entenderse, comprenderse de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar y nos quiere decir. Toda palabra de Dios es inspirada por Él y es útil. Es útil para nosotros, para los tiempos mayormente que estamos viviendo. Pero entender también que la iglesia que está en medio de todos estos conflictos, en medio de esta tierra, tiene que ser una iglesia consagrada, apartada para Él, y que necesitamos entender varias cosas importantes que se relacionan con estar bien con el Señor y en la santidad que Él requiere. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile, siempre compartiendo una dosis de bendición. El título de la dosis que quiero compartir en esta hora: ¿la Biblia prohíbe el tatuaje? Es un tema que es bueno tratarlo, es un tema que es bueno analizarlo, porque hay cosas que hacemos en nuestro caminar con Dios y que a veces lo hacemos sin entender muchas veces lo que estamos haciendo. Esto es cuando cantamos al Señor, alabamos al Señor. No es simplemente cantar, sino dice que debemos hacerlo con el entendimiento. Y cada cosa que nosotros vivamos en Dios tiene que ser hecha con el entendimiento, saber lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y el texto del cual me voy a tomar para poder entrar en este tema es Levíticos capítulo 19, verso 28, que dice así: Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, hablando el Señor. Y otra versión que tomé dice: no se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes, porque yo soy el Señor. Este versículo, amado, que he tomado, es parte de la ley dada por Dios al pueblo de Israel. En ese contexto, los tatuajes o marcas en el cuerpo eran prácticas comunes entre los pueblos paganos, especialmente como parte de rituales religiosos, idolatría o duelo por los muertos. Dios quería, en este texto, en este contexto que estamos leyendo, Dios quería que su pueblo se diferenciara claramente de las prácticas de las naciones vecinas. Por muchos años se está viviendo una sistemática remoción de la palabra. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo he visto a través de mi tiempo, a través de mi caminar, que por muchos años se está viendo una sistemática remoción de la palabra bíblica a mano de la cultura popular cristiana. Y no solamente en esto que hoy estoy hablando, no solamente en esto. Por consiguiente, no es sorprendente que los evangélicos se inclinen a favor de los tatuajes. Como cristianos, debemos entender que Dios no aprueba en absoluto el tatuarse, y aquellos cristianos que lo aprueban, solo la palabra de Dios puede cambiar radicalmente ese pensamiento. Por eso que es importante hablar lo que la Biblia dice y no lo que yo creo y no lo que yo pienso, que son muchos que muchas veces son opiniones tan personales que no dejan que la palabra de Dios sea la que intervenga y la que aclare todo lo que hoy estamos viviendo en nuestro mundo. Escúcheme bien, cuando reconocemos que el tatuarse no es malo, lo único que hacemos como cristianos es atraer el mundo a la iglesia. Y no me estoy colocando grave en esto, sino que es así. Porque muchas veces nosotros somos tan religiosos, o la gente es tan religiosa dentro de las iglesias, que aplican solamente lo que les conviene, pero no aplican las cosas que a veces le exigen a ellos llevar adelante. ¿Por qué estoy hablando esto y temo a todas estas cosas?
porque todo esto ha ido avanzando y no solamente esto en relación al tatuaje, sino a muchas cosas más que se están permitiendo dentro de la iglesia, que ha apartado lamentablemente a Dios dentro de la iglesia y creemos que Dios a veces está ahí y Dios no está presente, porque Dios no va a habitar donde hay desobediencia, donde Él está lejos de todo. Creo que todo esto ha ido avanzando y creo que en el futuro el modernismo seguirá introduciéndose dentro de las iglesias. Y lamentablemente, y algo fuerte que voy a decir, y muchas veces será el mundo el que anunciará el evangelio, mientras que el cristiano estará anunciando el mundo. Fuerte lo que digo, como dije, pero esto está pasando por lo permisiva que está haciendo la iglesia, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y así ha permitido y sigue permitiendo muchas cosas que hoy son antibíblicas y que van contra la santidad del Señor. Esta tendencia de tatuarse está en ascenso hoy por hoy. Los símbolos de los tatuajes tienen miles de variaciones. Por ejemplo, serpientes, duendes, delfines, cráneos, payasos, rosas y otras cosas que parecen sanas, pero todas tienen un significado. El tema no es tanto de tantas cosas, el tema es lo que dice la Biblia, donde nos dice: no se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes, porque yo soy el Señor. Esto se trata, hermano, de obediencia. El obedecer es ganancia, pero el desobedecer es pecado. Sí, pecado es desobediencia. Lo demás son las consecuencias de la desobediencia. Si la desobediencia es la raíz de todo pecado, entonces tenemos que tener cuidado y saber ajustarnos a lo que es la palabra del Señor. Recordemos que por la desobediencia entró el pecado al mundo y es por eso que fuimos destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero Dios en Cristo, en su gran amor, nos reconcilia para que nosotros podamos volver a Él con todo y podamos reinar con Él por toda una eternidad. Esto de tatuarse, mayormente, esto es requerido de manera particular por las personas jóvenes. Y no tan solo jóvenes, me atrevo a decir también, por personas adultas. Todo esto ha aumentado y llamado a hacer otras cosas, porque todo empieza de a poco, que una, después queremos otra. Esto es como una droga, como un vicio, que a veces comenzamos con algo y queremos mantenernos, pero eso nos abre el apetito para otras cosas. Y todo esto ha aumentado y llamado a hacer otras cosas, como los anillos en la nariz, agujerearse, en todas partes del cuerpo. Por eso, frente a lo que estoy exponiendo, la pregunta es, y se la hago a ustedes como cristianos: ¿es válido este mandamiento para hoy? Para los cristianos del Nuevo Testamento, del cual somos nosotros, hay un debate sobre si esta ley ceremonial sigue vigente para nosotros, porque muchos hablan cuando hablamos del tema del diezmo, ¿no? Que la ley, pero a veces no entendemos bien qué es la ley o qué es lo que tenemos que hacer frente a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por eso, para los cristianos del Nuevo Testamento, del cual somos nosotros, como dije, hay un debate sobre si esta ley ceremonial sigue siendo vigente. Los seguidores de Cristo no están bajo la ley mosaica, dicen algunos, tomándose de algunos textos como Romanos capítulo 6, verso 14, que dice: el pecado ya no gobernará sobre ustedes, porque ya no están sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios. Y Gálatas capítulo 3, verso 24 y 25 dice: por eso la ley era nuestro guardián hasta que llegó Cristo. El resultado, amado, es que estamos aprobados a través de la fe. Verso 25. Ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. Pero quiero que me escuches. ¿Por qué te leo este texto? Y podría decir, bueno, pastor, ¿de qué está hablando? Si me está dando la razón. No, quiero que me escuches un momento. Lo que les diré bien. El Señor vino a cumplir la ley, no la vino a borrar. Él no vino a borrar nada de ella. Y Él sí espera de nosotros que vivamos en santidad y sabiduría. Este versículo, hermano, que leeré,
se aplica hoy, es actual. Y escúcheme lo que le estoy diciendo frente a lo que dije recién. Cristo cumplió la ley. El libro de Mateo capítulo 5, verso 17 dice: no piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darle completo significado. Escúcheme una vez más. No estamos bajo la ley ceremonial, pero sí bajo los principios espirituales. Aún así, entendiendo todo esto, debemos vivir apartados del mundo. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2 nos está tratando de decir: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración, hermano, es la que realmente tiene sentido para el Señor. Mira lo que dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amados, dentro de todo esto es importante saber tomar decisiones. ¿Y qué mejor si tenemos la palabra del Señor que nos exhorta, nos enseña, nos corrige, nos fortalece, nos aclara y nos alumbra el camino para poder saber caminar en medio de las tinieblas y en medio de todo lo que el mundo dice que es bueno, pero es malo, y a lo que es malo le llama bueno? Quiero que veamos algunos principios para evaluar si conviene tatuarse o no conviene tatuarse. Y quiero que evaluemos esto haciendo algunas preguntas. Escúchame bien, ¿mi vida debe glorificar a Dios? Una vez que tú estás en Cristo, una vez que tú has confesado, una vez que has visto en tu vida la bendición de Dios y Dios te ha mostrado que sí Él es el camino, yo quiero que te preguntes, ¿mi vida debe glorificar a Dios? Quiero que leas 1 Corintios capítulo 10, verso 31 y te vas a encontrar con lo que dice. Mira lo que dice la palabra del Señor en relación a la pregunta: ¿mi vida debe glorificar a Dios? ¿Qué dice 1 Corintios 10, 31? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Amados, otra pregunta. ¿Debemos ser como cristianos de buen testimonio? 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Y es por eso que dice la Escritura que somos la sal y luz de este mundo. Otra pregunta interesante que puse en esta hora: ¿mi vida tiene que edificar a otros? Por supuesto. 1 Corintios capítulo 10, verso 23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo que quiere decir, amados, esto, en relación a 1 Corintios 10, 23, que debo cuidarme muy en serio y ser consecuente con Dios y todos los demás. Y por sobre todo, debo reconocer que mi cuerpo pertenece a Dios. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Te leo todos estos textos como tú ya sabes. En mis reflexiones, mis dosis, siempre comparto muchos textos bíblicos para que tú lo analices, lo estudies y Dios te dé más entendimiento a lo que yo te estoy instruyendo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y mi Biblia dice que si vivo, sí, porque no me pertenezco a mí, para Él vivo. Y si muero, para Él muero. Sea que viva o muera, soy del Señor. Lo que quiero decir, por lo cual mi vida, mi cuerpo, debe glorificar a Dios, porque mi cuerpo no es mío, no me pertenece, porque soy del Señor. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Por qué algunas personas se tatúan? ¿Será solo una moda?
Una vez escuché a un hombre, a un psicólogo, sociólogo, psicólogo, que hablaba de la juventud, que muchas veces los jóvenes usan todo este tipo de cosas para tratar de mostrar una personalidad porque tienen falta de personalidad. No hayan cómo identificarse, no tienen esa manera de expresar la realidad de lo que son y tratan de sobresalir, y es por eso que buscan muchas formas de cómo llamar la atención. Es por eso que es interesante preguntarnos, ¿por qué algunas personas se tatúan? ¿Es solo una moda? ¿Un tatuaje afectará, y esta pregunta es para nosotros como cristianos, ¿un tatuaje afectará tu vida de testimonio como cristiano? Y creo que esta pregunta es importante también. ¿Estás dispuesto a hacer lo que glorifique más a Dios, aunque eso signifique renunciar a algo? ¿Qué testimonios doy con mi cuerpo, mis decisiones y mi imagen? Recordemos, la Biblia dice que somos la sal y luz de este mundo. Quiero ir concluyendo. Es un tema que podríamos tratarlo, como siempre digo, porque a veces en un audio uno no puede expresar todo con mucha claridad y es mejor a veces estar compartiendo esto porque así uno puede dialogar y reflexionar mucho más profundo. Es por eso que te doy todos estos textos bíblicos y te hablo de lo que la Biblia dice en relación a cómo tiene que ser nuestra vida con el Señor. Hoy estoy hablando de tatuarse, si es permitido o no es permitido. Quiero ir concluyendo. La Biblia no habla de tatuajes como lo conocemos hoy, pero nos da principios para tomar decisiones sabias. No se trata de si está permitido o no está permitido, sino de si nos conviene, si edifica y glorifica a Dios. De eso se trata. Como creyente, lo más importante no es la apariencia externa, dicen algunos, sino un corazón rendido a Cristo. Y es verdad también. Pero escúcheme bien, lo que hay en el corazón manifiesta lo de afuera. Y una persona transformada por Dios es diferente al mundo. Por eso es importante la oración en todo esto y la Biblia en un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque la oración te llevará a una comunión con Dios para poder entender lo que Él dice en su palabra. Y su palabra te alumbrará el camino, te abrirá el entendimiento y te hará saber tomar buenas decisiones. ¿Qué nos dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu Santo de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado a precio de sangre. Así que con su cuerpo honren a Dios. Debemos recordar, hermanos, dentro de esta conclusión, para que podamos entender que una marca en algún momento tendrán los que rechazan a Dios. Y eso será complicado, porque Dios no estará en esa marca, ni aquellos que realmente estemos en Cristo viviremos este tiempo. Por eso es importante entender lo que la palabra de Dios dice dentro de muchas cosas. Hoy me estoy refiriendo al tatuaje, pero hay muchas cosas más que tenemos que entender, que por no entenderla, o muchas veces la entendemos y no queremos hacerla, esto abre puertas para que el enemigo haga y meta su mano y nos aleje y nos saque del camino. Tenemos que cerrar puertas como cristianos. Tenemos que cerrar todas las puertas, no solo ciertas puertas, todas las puertas que se relacionan a lo espiritual. La Biblia no habla de vivir en santidad, de apartarnos, de alejarnos, y cualquier cosa que nos vaya con la santidad de Dios, es un riesgo para nosotros como cristianos, porque las bendiciones que podamos recibir o los acercamientos que tengamos con Dios, el enemigo de igual manera va a hacernos tropezar, porque como no cerramos otras cosas que tenemos que cerrar, tenemos puertas abiertas y tenemos que cerrar todas las puertas.
Hay una palabra que me gusta mucho y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si Cristo está en ti, búscale a Dios, como dije, en oración, escudriña la palabra de Dios, llévala por obra y niégate a todo lo que sea ajeno a Dios, porque Dios no comparte su gloria, ni mancha su gloria, ni permite que su santidad sea violada con el engaño, con la desobediencia. Jesús trazó un camino y Él lo dijo: yo soy el camino. Ese camino que te lleva a una vida de victoria, a una vida de claridad, a una vida donde tú puedas vivir conforme sus preceptos y puedas tener quizás cosas que a lo mejor no has podido lograr. Por eso es importante entender la palabra del Señor. La palabra de Dios es una sola y no podemos acomodarla. Mira, quien te diga lo que te diga, con muchas bases, pero si la palabra de Dios te dice algo, esa palabra es la que tienes que valorar. Hoy estamos acomodando el Evangelio como queremos. Queremos caminar como queremos, acomodar el Evangelio, ser permisivos. Hoy, lamentablemente, en los altares hay muchas cosas que lamentablemente están apartando la presencia del Espíritu Santo dentro de las congregaciones, porque hoy no hay respeto, ni en vestidura, ni en nada. Hoy he visto iglesias en mi caminar que parecen verdadera discoteca. Dios no necesita la luz, no necesita tu tatuaje, no necesita tu forma de lucir, no necesita eso. Lo único que necesita es que la presencia de Dios more en ti, y esa presencia de Dios es la que Dios hace valer para que nosotros podamos tener una buena relación con Él. El mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Lamentablemente, ha sido tanta la influencia del mundo que el mundo está gobernado por estos tipos de pensamientos. Y tristemente, muchos que han dejado de tener el contacto con Dios, la comunión con Dios, también están actuando así. Y lamentablemente, dentro de nuestros púlpitos, hay muchas personas que deberían bajarse, y personas que muchas veces están abajo y que buscan a Dios de verdad, son las que deberían estar arriba. Que Dios te bendiga. Sé que esta dosis es muy profunda, pero hay temas que no se hablan en los púlpitos. Hay muchos temas que no se hablan y que deberían hablarse para que la iglesia camine correctamente y no equivocadamente. Donde quiera que estés, en el país que te encuentres, Dios te bendiga. Y gracias por hacer correr cada una de estas dosis. Y sé que cada una de estas dosis va a abrir el entendimiento de muchos. El propósito de todo esto es que nos acerquemos a Dios confiadamente, pero también le obedezcamos, porque haciendo lo incorrecto será difícil acercarnos a Dios. Dios quiere nuestro corazón, quiere todo nuestro ser dispuesto en sus manos. Dios busca de nosotros la santidad, busca la perfección, ¿no es cierto? Pero la demostración de buscar la perfección es que nos esforcemos en Dios a hacer siempre lo correcto. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Cualquier consulta, cualquier pregunta, como siempre lo digo, pueden hacerla a mi WhatsApp y estaré respondiendo, siempre respaldado por la Escritura, para responder lo que Dios quiere y no lo que yo quiero o lo que yo pienso. La paz del Señor siempre te guíe y te acompañe. Y recuerda siempre que Dios te bendice.